Se ve Perfectamente. bien. Listo. Rico, comencé a grabar, voy a ponerme en mute. La presentación es tuya. Ya. ¿Qué tal? Hola a todos, buenas noches. El día de hoy les voy a compartir una presentación de divulgación científica. Esta presentación fue parte de un evento que hicimos hace aproximadamente 3 semanas aquí en la región de Loreto, pero en la región de Atacama, pero en Loreto, en el cual vinculamos a través de 3 diferentes actividades eh, que tienen un objetivo en común, que es dar a conocer, en este caso, el patrimonio biológico de la región, haciendo sinergia con el arte, la ciencia y el buceo. Entonces, en esta charla, ustedes me van a poder interrumpir en cualquier momento. La idea es que pueda ser dinámica. Si tienen alguna duda en cada presentación, pues la vamos discutiendo, la vamos platicando. Y es acerca de la importancia ecológica que tienen los bosques de Huiro en Chile. La gran mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos buceado en este ecosistema y tal vez hemos pasado por alto la relevancia que tiene en cuanto a biodiversidad, en cuanto a servicios ecosistémicos y las funciones que permiten el correcto desenvolvimiento de las sociedades costeras. ¿Ok? Pues vamos a partir con lo más básico. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es un huiro o kelp? Un alga. Una alga, efectivamente, sí. ¿Alguien sabe algo más? Una planta. No, no es una planta. ¿No? Son Bueno, importantes como por los bien mencionó ecosistemas que Philip, albergan. los huiros son algas, no son plantas, pero no es cualquier alga. Las algas podemos tener pueden ser algas verdes, algas rojas, algas pardas, y también pueden ser microalgas o macroalgas. Entonces, tenemos que los huiros Disculpa, son... Rico, ma- Rico, una pregunta. Sí, yo creo que sería Sí, bueno saber qué se entiende por alga. ok, ahí lo voy a tocar tranquilo. ¿Por qué las algas no son plantas? Porque evolutivamente, es decir, a través de los procesos geológicos y evolutivos, las algas se han diferenciado por tener adaptaciones al medio acuático, que puede ser agua dulce, agua salada, agua salobre, pero a diferencia de las plantas, van a tener estructuras y mecanismos biológicos totalmente diferentes. Por ejemplo, las plantas pueden hacer fotosíntesis, las algas también. Las algas tienen diferentes pigmentos que le dan la coloración, las plantas también. Sin embargo, cuando nosotros vamos un poco más allá, por ejemplo, la reproducción, tanto los órganos internos como los mecanismos reproductivos son diferentes. Por ejemplo, las algas se reproducen o se pueden reproducir con diferentes estrategias, entre ellos la fertilización por gametos masculinos y femeninos, que vamos a ver más adelante, los liberan al medio, ocurre la fecundación y se desplazan de forma libre. Las plantas no lo pueden hacer. Necesitan el uso de polinizadores o dispersión a través del viento y tienen otras estructuras morfológicas que las hacen diferentes. ¿Quedó claro esto? Crit, crit. Sí, ¿Les quedó crystal claro? clear, crystal clear, crystal clear. Ya, ok. Bien. Estas algas, o sea, los huiros, son macroalgas. Como su nombre lo indica, las podemos observar con nuestra vista. Pero como les mencioné anteriormente, tenemos algas verdes, algas rojas, y estas son algas cafés
o pardas debido a los pigmentos que les dan esta coloración. Por lo tanto, los güiros no son cualquier macroalga, son algas cafés o pardas. Evolutivamente, nosotros tenemos que el registro data de hace 32 millones de años aproximadamente, que en el periodo sería el Oligoceno temprano. Sin embargo, esto es muy interesante, porque apenas en el año 2024, o sea, es decir, en este año, en el mes de enero, se descubrió evidencia científica a través de un registro fósil en el Pacífico noreste, es decir, en el Pacífico que corresponde a la zona de California, Washington, Oregon, eh, Canadá y Alaska. Entonces, esto es fantástico porque el registro más antiguo se tenía hace 16 millones de años, haciendo que la historia evolutiva y el conocimiento que se tienen de los güiros sea más antiguo de lo que pensábamos. Y además, estas algas se clasifican en el orden desde las laminariales. ¿Y por qué se llaman laminariales? Como ustedes pueden observar en esta figura, aquí tenemos diferentes morfologías de los diferentes güiros, y a diferencia de las pétalos que tienen las flores, estas son láminas, son estructuras similares a los pétalos, pero también diferentes. Estas algas se caracterizan por tener unas láminas que vamos a ver posteriormente para qué les sirven. Y por lo tanto, no son plantas. En el proceso de hacer esta presentación, encontré este artículo científico publicado en enero del 2024. En esta imagen podemos observar una reconstrucción a través de rayos X en donde se data un registro fósil del grampón, que es esta parte, o la base del kelp. Esta especie es la Macrocystis pirífera, que la encontramos también en Chile y que se conoce comúnmente como güiro flotador o güiro canutillo, dependiendo de la región geográfica en la que estemos en Chile. Y nosotros tenemos que esta es una coloración artificial para poder separar las estructuras. Tenemos que el grampón o el holfas está en la parte naranja. Tenemos que la concha de este bivalvo se encuentra en azul y esto es sumamente interesante porque, como les mencioné, hace 16 millones de años la evidencia indicaba que los kelps no tenían fauna asociada, en este caso, bivalvos, porque estaban saliendo, porque no se tenía la evidencia que permitiera que ya había una utilización por parte de otras especies de estas algas como hábitat. Y en esta imagen, todo lo que vemos en azul es la concha de un bivalvo, recambiando el paradigma de los procesos coevolutivos multiespecie. O sea, esto es fantástico. Y yo me enteré ahora en 2024. Bien, los bosques de güiro, con las diferentes especies dentro del orden de las laminariales, no son únicos y exclusivos de Chile. Se encuentran en todo el mundo, como ustedes pueden observar en esta figura, en este mapa. Por ejemplo, bajo la influencia de la corriente de California, tenemos a Macrocystis, que es el género, con tan solo una especie conocida, y el género Nereocystis, que vemos la distribución hasta la costa de Baja California. Después tenemos un salto en el cual no existen macroalgas, pero bajando ya las costas de Ecuador, Perú, Chile y Argentina, tenemos la presencia de nuevamente Macrocystis pirífera y los integrantes del género, las integrantes del género Lesonia, que son el güiro palo, el güiro negro, el güiro chascón. Si se dan cuenta, Macrocystis pirífera es tan fantástica que logra darle la vuelta. Baja por el Cabo de Hornos, el pasaje de Drake,
y su distribución llega hasta las costas argentinas, siendo la única especie con distribución en el Pacífico y en el Atlántico. Si nos vamos más al norte, pasando al hemisferio norte, a altas latitudes, tenemos especies del género Laminaria. Pregunta, Tenemos, ¿hasta qué temperatura de agua resisten? Porque no ok, se ve abajo. sí, la macrocistis particularmente tiene un rango de temperatura que oscila, que le permite vivir en un rango superior de hasta 20 grados centígrados y hasta aproximadamente 5 grados centígrados, que es lo que podemos encontrar en la zona de Punta Arenas, Cabo de Hornos, etcétera, entre 5 y 6 grados. Entonces, si nos vamos más al norte, tenemos otras especies de kelps, como las laminarias, pero nuevamente Macrocystis lo tenemos en la costa de Sudáfrica y Macrocystis lo tenemos en la costa australiana y de Nueva Zelanda. Usen la cabeza y ustedes saben o intuyen por qué Macrocystis la podemos encontrar en zonas tan o dispersas a lo largo del hemisferio sur. Rango de temperatura. Eso es uno, ¿sí? Pero luego, ¿por qué no La se corriente van marina. al hemisferio norte? Buena pregunta. Exacto, Daniel acaba de decir algo muy importante, corriente marina. Si nos vemos, aquí tenemos, con el cursor voy a marcar lo que es la Antártida. Aquí está la corriente subantártica. Geológicamente y evolutivamente, cuando los continentes o las masas de tierra, como las conocemos actualmente, estaban en proceso de formación, esta corriente era aún más intensa. Por lo tanto, la dispersión que tuvo nuestro magnífico Wiro flotador le permitió asentarse en zonas frías. Si se dan cuenta, todas estas zonas se encuentran bajo el efecto de corrientes de surgencia. Tenemos la corriente de Humboldt, la corriente de California, la corriente de Benguela, la corriente, no recuerdo la australiana. Entonces, hay un patrón de circulación y por lo tanto de dispersión de este organismo. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? 20 grados, eso significa que, porque en teoría, ¿por qué no tenemos más, no más arriba en la costa de África? ¿Por qué? Porque macrocistis va a necesitar de nutrientes. Y luego, bueno, les voy a hablar más adelante. Esos 20 grados es hasta donde puede sobrevivir antes de que haya un estrés térmico y genere mortalidad. Todas las especies tienen un rango óptimo en donde se van a distribuir, donde tengo luz, tengo comida, tengo refugio, etcétera. Entonces tengo un rango óptimo. Si yo incremento la temperatura o la disminuyo, someto a un estrés térmico que se va a ver reflejado a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, si yo tengo un estrés térmico, voy a reducir mi crecimiento. ¿Por qué? Porque necesito invertir esa energía en mantenerme con vida. Si yo me someto a un estrés térmico, yo voy a bajar mi fertilidad o mi tasa de fertilidad. ¿Por qué? Porque nuevamente requiero esa energía para mantenerme vivo. Pero Macrocystis, más adelante les voy a mencionar, tiene unas características súper interesantes que le permite mover nutrientes desde el grampón hacia arriba, pasando por las estipes y las láminas, para evitar la mortalidad. Pero cuando tenemos efectos como las ondas de calor o el efecto niño y disminuye la termoclina por debajo del grampón y esta termoclina se mantiene de manera continua, los nutrientes ya no van a llegar y ahí ocurre una mortalidad de la alga o del alga. Pregunta, eh, Dime.
Diferencias fundamentales entre laminaria y macrostitis. Macrocystis es un alga que es el organismo vivo con la segunda tasa de crecimiento más rápida del mundo, solo por debajo del bambú. Más adelante vamos a ver las estructuras morfológicas que hacen diferentes entre una y otra, para que lo puedan visualizar. ¿Ok? Todo eso está cubierto. Por ejemplo, ahora respondiendo a la pregunta de Philip, ¿por qué son diferentes? La morfología, los mecanismos reproductivos, la ecofisiología, el cómo tengo variabilidad genética, van a ser elementos que nos permiten diferenciar entre las especies, sus diferentes orígenes evolutivos, de dónde parten, de dónde se originaron, etc. Vamos a primero a ver a Macrocystis pirífera, que se le conoce como huiro flotador o huiro canutillo. Su nombre científico es Macrocystis pirífera. La estructura de nuestra alga, a diferencia de las plantas, tenemos que son estructuras muy similares en función, pero adaptadas a diferente medio. Por ejemplo, lo que sería el equivalente a una raíz, aquí se llama grampón o base. Sin embargo, la raíz se afianza al sustrato, al suelo, y el grampón también se afianza al sustrato, pero no se enraiza. ¿Ok? Después, lo que sería el equivalente a los tallos, como podemos ver aquí, se llaman estipes. Estos estipes le van a mantener o le van a proporcionar la estructura vertical asociada a otra estructura anatómica o morfológica. Por ejemplo, ustedes pueden ver la lámina, por eso se llaman laminariales. Aquí, esto, aquí vemos la lámina, pero también estas pelotitas o estructuras tienen gas que le permite a la macroalga estar erguida. Por ejemplo, en la costa de California, ya sea de Estados Unidos o en México, los bosques de huiro pueden alcanzar hasta 50 metros de altura. Enormes. Cosa que yo me sorprendí cuando llegué a Chile. Yo llegué al Biobío y la primera vez que vi Macrocystis pirífera fue en Lirquén, en un puerto, en una caleta, y me llegaba a menos de la rodilla y estaban todas acostadas. Y decía, ¿por qué no están en vertical estos güiros? Entonces, estas estructuras que se llaman neumatocistos contienen gas que le va a permitir a nuestra alga tener una estructura y formar estos doseles o canopy que podemos observar desde la superficie. Y a toda la estructura le llamamos fronda. Y así es como se ve. Esta foto no es mía, esta es de internet y en la costa de California, pero la puse para ejemplificar cómo se ven estos bosques desde la superficie. Pueden llegar a cubrir grandes extensiones en la superficie del mar y la podemos observar desde, eh, desde el avión, desde ahora el uso de drones, etc. Pero, bueno, con diferentes especies que tenemos en Chile, tenemos que los del género Lesonia también presentan un grampón. Pero si se dan cuenta, es más pequeño, tiene menos talos que le permiten afianzarse al sustrato. Adicionalmente, el dosel no es tan grande como con Macrocystis. Aquí podemos ver diferentes fotografías donde se ve la estructura y también si se dan cuenta, las estipes son mucho más gruesas y más duras, más rígidas, a diferencia de
las estipes de Macrocystis. Y finalmente, el dosel que forman las especies de este género no es tan alto, no llega hasta la superficie como con Macrocystis pirífera. Y así es como se ve un bosque de, en este caso, huiro palo, un bosque sano que no ha tenido efecto de extracción porque es alto. O sea, el dosel es alto. Y bien, ¿cuántas especies habitan en Chile? Tenemos que dentro del género Lesonia, además de Lesonia trabeculata, que es nuestro güiro palo, tenemos la Lesonia spicata. Estas dos especies, hasta hace no mucho tiempo, se pensaban que era una misma. Después, con biología molecular, podemos diferenciar a través de porcentajes de similitud en las pares de bases y no eran la misma. A diferencia del güiro palo, esta la podemos ver en el intermareal. Si se dan cuenta, los estipes son más flexibles, son mucho más largas y eso es una adaptación morfológica que le permite resistir el impacto del oleaje, soportar grandes descargas de energía sin ser arrancadas o desprendidas del sustrato. Entonces tenemos que güiro negro, Lesonia spicata, Lesonia verteroana, Macrocystis pirífera y Lesonia trabeculata o el güiro palo. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No por mi lado. Pueden preguntar con toda confianza. ¿No? Entonces voy a continuar. Bien, la reproducción es un evento fundamental para todas las especies que habitamos este planeta. Es el mecanismo por el cual una especie se perpetúa en el tiempo y todas las especies han desarrollado diferentes estrategias reproductivas que le permiten maximizar o incrementar la posibilidad de éxito. Eh, Nuestra macrocistis va a generar células, va a generar eh, estructuras, en este caso, liberadas al ambiente, que son las zósporas. Las zósporas se van a liberar, pero cuando estas son liberadas, primero van a estar en una fase microscópica, es decir, que no la vamos a poder percibir a simple vista. Cuando estos zósporas se liberan a la columna de agua, tenemos que efectivamente van a haber estructuras macho, en este caso hembra y macho. Cuando ocurre la fertilización, los cigotos o huevos, bueno, en este caso huevos fecundados, quedan a merced del patrón de circulación de las corrientes, es decir, no tienen estructuras que les permita un desplazamiento autónomo. Cuando ya está dada la fecundación, tenemos un cigoto que sigue desplazándose en función del patrón de circulación de las corrientes. Este va a ir madurando poco a poco hasta tener un esporofito en etapa temprana. Este esporofito se sigue desplazando, sigue utilizando la energía interna de las diferentes proteínas que tiene para alimentarse y dentro de ese periodo de crecimiento va a tener un esporofito en fase juvenil. Finalmente, cuando llega a fase juvenil, nuestro güiro necesita un sustrato, necesita un fondo para poder asentarse. Es decir, que va a pasar desde la columna de agua al fondo duro. ¿Y cómo vas a saber que aquí me puedo asentar? A través de mecanismos químicos en el agua, en el cual dice, no tengo depredadores,
tengo a más de mis colegas aquí presentes, entonces puedo crecer sano y fuerte. Y cae al fondo. ¡Plup! Y se asienta para posteriormente crecer y ser un esporofito adulto. Pregunta, ¿Sí? dimensión tiempo acá. No lo sé, Filipe, buena pregunta. No Ok. sé cuál es el tiempo desde que se liberan los zósporas hasta que se asienta el esporofito juvenil. Pero lo busco y se los hago llegar. Pero la verdad no sé el tiempo que Listo. demora su ciclo reproductivo. Te mentiría si te digo algo. Bien. Tenemos que los bosques de Wiro, además de su importancia evolutiva, su diversidad, eh, juegan un papel fundamental porque son especies que se le conoce como especies ingenieras. Una especie ingeniera está definida como las especies que pueden modificar la estructura física del fondo marino. Los güiros van a generar una tridimensionalidad, como podemos observar aquí, una tridimensionalidad dándole una complejidad mayor al fondo, al sustrato. Esta tridimensionalidad va a modificar los parámetros físicos o químicos del agua. Por ejemplo, en un bosque de güiro, como podemos observar aquí, el dosel de las láminas va a atenuar de manera exponencial la luz que va a llegar al fondo. Por lo tanto, va a haber especies que van a necesitar más o menos luz. Además, la temperatura del agua va a cambiar a lo largo de la columna de agua. El oxígeno, el pH, la turbidez, debido a que el grampón también funciona como trampa de sedimento, haciendo que los fondos sean más estables. Entonces, esta característica de ser una especie ingeniera nos va a permitir que múltiples especies puedan colonizar diferentes nichos. Además, como les mencioné anteriormente, Macrocystis va a requerir de nutrientes y luz para crecer, siendo el organismo, el segundo organismo con la tasa de crecimiento más elevada, su biomasa, es decir, la cantidad de masa o materia, por decirlo de alguna forma, disponible es muy grande. Además, estos bosques de Wiro pueden ser utilizados por las especies como zonas de alimentación, zonas de guardería y refugio. ¿Por qué consideran ustedes que puede ser una zona de refugio en contra de depredadores? Se esconden. Exacto, se esconden. Pero, ¿qué, qué crees que genere el escondite o el refugio en contra del depredador? Los güiros impiden que entren peces más grandes. Ahí está. Al ser una zona de refugio, las especies van a utilizar las oquedades, el mimetismo, el tamaño. ¿Por qué? Porque va a disminuir la tasa de encuentro entre un depredador y un organismo que puede ser depredado. Entonces, al haber más cantidad de refugio disponible, la probabilidad de que alguien me coma disminuye. Porque va a haber bichos que no entran por el tamaño, porque se quedan enredados. Entonces, me da mayores oportunidades de seguir con vida. Y por lo tanto, esto va muy de la mano con la guardería, es decir, cuando otras especies desovan y son guaguitas, yo requiero sobrevivir hasta llegar a adulto y reproducirme. Entonces, voy a buscar refugio y alimentación, porque ahí va a haber bichos de los cuales puedo alimentarme. Además,
algo importante de mencionarles y que está en esta figura es que en los ecosistemas con aguas frías, las cadenas tróficas son más eficientes. Y esto significa que el nivel trófico es más elevado porque los eslabones son más cortos. Aquí tenemos los productores primarios, tenemos los diferentes macroalgas y ya está. Tengo los primeros que usan luz y nutrientes. Después llego los que pastorean o los ramoneadores y al tiro llegan los plantívoros, los consumidores secundarios y los terciarios. A diferencia de los arrecifes de coral, los ecosistemas con aguas cálidas, las cadenas tróficas son mucho más largas y menos eficientes. Por lo tanto, los güiros son también base en la cadena trófica de los ecosistemas de aguas templadas. Y además nos van a brindar protección contra la erosión costera, entre otros beneficios a las sociedades humanas. Bueno, muchos de ustedes ya han buceado en bosques de güiro y estas son algunas de las especies más comunes que podemos encontrar en los güirales. A Pregunta. ver, sí, dime. No sé si lo dijiste, pero ¿de qué se alimentan los güiros? Ok, los güiros van a necesitar nutrientes. Los principales nutrientes que ellos van a requerir son fósforo y nitrógeno. Ese es el principal alimento junto con la luz, fósforo y nitrógeno. ¿Fósforo Por de eso qué fuente viene? va a venir de fuente terrígena, con los aportes que llegan desde tierra, pero también los aportes que llegan desde aguas profundas y aguas frías, a través de las surgencias costeras. Las surgencias costeras son aguas mucho más frías, que son ricas en nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, y ¡pum! Van a estar disponibles en la columna de agua y van a ser utilizadas por las macroalgas y otras algas. Por eso, por ejemplo, no sé si se han enterado que en el Caribe mexicano y en otras partes del Caribe ha habido estos blooms de sargazo, que es otra macroalga. Estos blooms se incrementan por la temperatura del mar, la luz, pero el aporte de descargas de residuos nitrogenados y fosforados que vienen sobre todo de la agricultura. Entonces, todos estos fertilizantes que son utilizados en la agricultura, que desembocan en el mar, van a incrementar las concentraciones. Entonces, si yo tengo luz y tengo comidita, ¡boom! Exploto mis abundancias. Bien, ¿alguien me podría decir qué especie se reconoce en esta figura? El trombollito. ¿Dónde está el trombollito, Felipe? No. No hay trombollito, está el pinta roja. El rollizo. Vilagay. Rollizo, sabroso, Sí, Vilagay, la borrachilla también. Y una borrachilla, castañeta parece el de arriba, ¿o no? castañeta, sí, sí, Sí. 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 ¿Alguien conoce a este? El... Oh, no, no me acuerdo de ese. Bueno, yo tampoco. El Bien. apañado. Parece que el que está al lado de ese es el peje perro, ¿no? Así es, Sí. un pejeperro en super Ya. macho. Y abajo la cabrilla. Abajo la segunda, de izquierda a derecha. ¿Esta o ¿Sí? esta? Esta cabrilla Son... española, sí. Sí, Sí, esta es cabrilla española y esta es ya, cascajo. ya. A esa yo la conocía como cabrilla. Sí, Y sí, el los de la nombres. izquierda parece que también es peje perro, ¿no? ¿Este? No, no. El de la ¿Este? esquina inferior izquierda. ¿Este? No, de la otra esquina inferior. ¿Este? ¿Ah? ¿Este? Sí. No, ese es un Vilagay. Vilagay. Ah, ya, ya, ok. Y arriba el pinta roja, po. Arriba superior Exacto. derecha. Sí, Yo los muy Ya conozco bien. en el están plato nomás. más o Philip, menos ahí, bien.
Ahí fallaste, Felipe. Esta es una borrachilla, no un Sí, trombollito. Mm, las borrachillas son verdecitas, el trombollito es más pequeño y ahí está el cachudito y está el de Ajá. 3 aletas. Eh, Pero, ojo, que la coloración, Paula, y de todos los demás de la borrachilla cambia entre machos, Mm, cambia entre hembras, cambia en fase reproductiva, y hay ciertas especies que solo se distribuyen aquí en el norte y otros más para el sur. mira, una Eh, borrachilla bien loquilla. y aquí, mira, esta especie es particularmente interesante. ¿Por qué? Porque la pejeperra, todas las pejeperras eclosionan, es decir, nacen como hembras, el 100%. Conforme van Mm, creciendo, va cambiando la coloración y al momento de la reproducción, solo unos cuantos individuos van a cambiar a macho. Y dentro de esos machos, solo los meros meros alcanzan esta coloración, que es la coloración de los supermachos. Este, este patrón ocurre en las especies tropicales y subtropicales de la familia Labride. Daniel, ¿te acuerdas en Rapa Nui que estaban los Mori Baiji? Sí, aquí hay como dos Los pares. Mori, los Mori Baiji son de la misma familia y tienen el mismo comportamiento. Lamentablemente, estas especies han disminuido dramáticamente sus poblaciones debido a la pesca submarina, particularmente desde la tercera región, desde Coquimbo hacia el norte, porque son altamente valorados. De hecho, el kilo fileteado está en 17.000 pesos chilenos, 17 lucas del kilo de filete del apañado. El apañado y el lenguado son los peces más caros que podemos encontrar en Chile. Después le siguen las pejeperras, eh, rollizo, cabrillas, porque igual, bueno, según me dice la gente de aquí, los locales, la cabrilla española no se consumía ni el vilagay hasta que disminuyeron las poblaciones de estos y obviamente se encareció el costo, empezaron a pescar a estos, que son sabrosos. Por ejemplo, yo probé el apañado ya en 2, 3 ocasiones y sinceramente no ha sido mi mejor pez. Yo me quedo con el rollizo y con la cabrilla, para mí. Lo probé en sashimi en un restaurante pituco de Bahía Inglesa y la primera es que no tengo la certeza que me lo hayan dado, que sea lo que me hayan dicho. Y lo probé crudo porque me gusta siempre saber y no fue. Después lo probé en ceviche, es rico. No digo que no, pero yo me quedaría por mucho con el rollizo. Y este no lo he probado. De hecho, hasta pena me daría. Apenas vi uno gigante hace un par de meses haciendo pesca submarina y yo creo que no le dispararía. Pobrecita. Ya está muy esquilmado. Bueno, aquí tenemos el tiburón chimuelo porque no hace nada. Bien. Y de los invertebrados, tenemos que los invertebrados pues son mucho más abundantes, pero destacan. A ver, ¿alguien me puede decir qué especies estamos viendo aquí? Que a veces le dicen panchote, pero no sé cómo se llama el nombre, el lo- nombre oficial. Sí, panchote, ¿está bien? Sí, el científico hay dos especies, Teleupus dentatus y Teleupus marginatus, Mm. pero sí es panchote, no hay problema. ¿Alguna otra por Equinodermos. aquí? Equinodermos Equinodermos. ¿Cuáles? con cholepas, los tres de arriba, Ajá. con cholepas, y el otro no sé qué es. No, arriba a Ok. la izquierda la estrella Júpiter, esa es súper común. Sí, No, pero es que exacto. Esa. yo se la hice porque la abarqué toda con los equinodermos. Esa es la, hoy no sé cuánto, Odontaster o Gelatinosus, no me acuerdo cuál es el nombre. Sí, Melanaster gelatinosus. Esa. Es la Júpiter. Mira, Y aquí, mira, Paula. el loco, sí, el loquerón. Si Y no soy ojo, solo una cara bonita. ¿Mm? si ven, aquí tenemos a los loquitos encima de las estipes de Del Huiro güiro. Palo.
Y el nombre, Andrés, güerito, en latín no es Concholepas. De hecho, eso es interesante porque investigadores del IFOP, universidad, todos Concholepas, Concholepas. La pronunciación adecuada es Concolepas, Concolepas. Esa es la pronunciación en latín del nombre científico. Pero aquí todo el mundo, investigadores. Yo cuando la primera vez lo escuché en un congreso fue como que, niño, en las clases de latín. Pero es sí, el loco, la estrella estriada, que también es muy, muy abundante y muy común, la Sticaster striatus, el erizo rojo, que tiene importancia comercial. De hecho, estaba hablando ayer con un colega ahí de la quinta región y a 800 a Luca le están pagando cada erizo. Y los, bueno, el calamar de la Patagonia, que se distribuye desde Perú y que utiliza las estipes del güiro para poner sus huevitos. Bien, ya hablamos de toda la parte netamente ecológica y científica, pero aquí hay algo que a mí particularmente no me gusta, que son los economistas que a todo le ponen un valor monetario, dinero. Y a mí no me parece, no me gusta. ¿Por qué motivo? Porque ninguna especie en este planeta tiene un valor económico. Ninguna. Da igual que le quieran poner, que no sé qué, no tiene ningún valor económico. El perder alguna especie es una tragedia para la historia evolutiva de este planeta. Y lamentablemente, bajo el reinado de nuestra especie, hemos estado perdiendo o seguimos perdiendo años y años de historia evolutiva a tasas nunca antes vistas. Pero los economistas han generado algo que le llaman servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos consisten en, como su nombre lo indica, los bienes o servicios que un ecosistema le brinda a las sociedades humanas en este caso para su desarrollo o su buen vivir. Y buen vivir me refiero a tener aprovisionamiento de ciertos elementos. Eh, los servicios ecosistémicos están clasificados de la siguiente manera. Tenemos por un lado los servicios de soporte, los de regulación, los de aprovisionamiento y los servicios culturales. Los de soporte tenemos a la biodiversidad per se, a los diferentes hábitats y ecosistemas. Los de regulación van a ser todos estos servicios que permiten que los procesos ecológicos continúen de forma natural. Por ejemplo, la dispersión de las larvas, el secuestro de carbono, que actualmente es un problema muy serio debido a las altas emisiones de CO2 a la atmósfera. Entonces, ecosistemas como los bosques de Wiro absorben este carbono a través de sus procesos metabólicos y lo capturan, reduciendo la acidificación del océano. También tenemos el reciclamiento de nutrientes, tenemos el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo. Entonces, mantienen que nuestro planeta siga funcionando de una forma adecuada. Luego tenemos los sistemas de aprovisionamiento, es decir, los que nos dan materias primas para nuestros diferentes usos. Por ejemplo, alimento, la generación de biocombustibles, la obtención de biocomponentes o biomoléculas para medicamentos, para industria farmacéutica, que ahí está el Javi que utiliza ciertos elementos en sus investigaciones, el acervo genético para mejoramiento de productos. Y finalmente tenemos los servicios ecosistémicos culturales que nos permiten una apreciación paisajística, recreativa, religiosa de estos ecosistemas. Y dentro de las recreativas tenemos el buceo, que es lo que hacemos todos nosotros, las actividades al aire libre, entre otras.
Ahora, espérame. Bueno, aquí de una manera totalmente visual, tenemos la rueda de las clasificaciones de los servicios ecosistémicos en general. Por ejemplo, nos brindan agua limpia, los de regulación van a mantener la calidad del aire, la regulación normal del clima, evitar la erosión, la formación de suelo, valores espirituales y religiosos, valores estéticos, etcétera. Pero a nivel netamente marino, tenemos que lo que nosotros más o menos nos dedicamos, que es la recreación y el turismo, es una fuente de ingreso muy, muy grande. Más o menos hay un trabajo que se publicó en el 2023 que hace una valoración a nivel global de estos servicios ecosistémicos, incluyendo la parte de Chile, y más o menos lo que se genera por turismo, pesca recreativa, tours de kayak, snorkeling, avistamiento de fauna desde embarcación, senderismo, etcétera, puede llegar, si no me equivoco, hasta 400.000 millones de dólares. Una locura. Por el uso que le dan las personas. Sin embargo, nuestros bosques de Wiro se encuentran severamente amenazados, particularmente en la costa chilena. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe cuál es la principal amenaza que tienen los bosques de Wiro aquí en Chile? El barreteo. El barreteo, exacto. ¿Y qué es el barreteo, bonito? Se meten con un diablo a barretear a las bases de las plantas de kelp, o sea, de los algas de kelp. Sí. Bien, como dijo Andrés, el barreteo es el arte de extracción a través de buceo autónomo. El buceador usa un suministro de gas desde superficie a través de un compresor y una juca y baja con un chuzo de fierro y remueve completamente el kelp, el wiro, desde el grampón, lo que hace que esta extracción sea sumamente agresiva y que deje peladeros debajo del agua, llevándose completamente a toda la biodiversidad asociada a los bosques de Wiro, pero también a los recursos de alto valor económico como nuestro loco y erizos. En Chile, la técnica adecuada y recomendada es la poda, sacar las láminas, pero se llevan toda el alga porque genera más peso, más biomasa. Y esto se traduce en un mayor rendimiento. Cuando nosotros removemos completamente el bosque de macroalgas, hacemos un cambio en el ecosistema que es irreversible. Por ejemplo, dentro de las diferentes amenazas a nivel global, excluyendo el barreteo que se da en la costa chilena, tenemos la extracción o el cultivo intensivo de kelp para obtener alimento, sobre todo de abulón. Tenemos el cambio climático, la contaminación del agua, la baja calidad del agua a través de turbidez, por ejemplo, la construcción de desarrollos costeros, puertos, marinas, la introducción de especies no nativas, el daño físico por enganches por bote, por tirar el ancla, etcétera, además de las diferentes técnicas destructivas de pesca, como utilizar químicos, cianuro, dinamita, y la sobreextracción, en este caso sobrepesca, al remover especies como las viejas, como los chungungos, que mantienen un equilibrio en la cadena trófica para que otras especies no incrementen su densidad y amenacen por sustratos, es decir, por espacio a nuestro güiro. Porque recuerden que el güiro va a necesitar espacio para sentarse. En esta diapositiva podemos observar
la técnica del barreteo. Aquí tenemos el buzo, tenemos la manguera que le brinda el sistema de aire en superficie, remueve completamente y chao. Y aquí podemos ver la gran cantidad de extracción de güiro que se concentra en la tercera región, aquí donde actualmente estoy viviendo, en la región de Atacama. Y ahora vamos a ver algunos datos crudos. Eh, Dependiendo del estudio, este afiche lo hizo el Algalab, que es de la Universidad de Concepción, que son los especialistas en bosque de güiro. Ellos en sus trabajos dicen que hay más de 150 especies. Un trabajo reciente del año igual 2023, que estoy citando para mi tesis, detectó más de 200 especies en toda la área. Entonces, tenemos que entre 150 y 200 especies asociadas a estos güiros. Imagínense la importancia que tiene este ecosistema para las especies asociadas. Y bien, datos puros y duros. Chile es el principal extractor de macroalgas pardas, es decir, de kelps, en el mundo, con 400.000 toneladas, de acuerdo al anuario de la FAO para el año 2020. Esto representa el 40% de la producción mundial. Es una locura. Y en la región de Atacama se extraen poco más de 18.000 toneladas por año, lo que representa el 32% de la extracción en territorio nacional. Es decir, que esta región concentra el 32% de la extracción de güiros en todo Chile. ¿Y ustedes saben a qué se debe que sea la región de Atacama la que más produce? Ni idea. ¿Será el clima? Que no tienen El clima. ingreso, tienen menos fuentes de ingreso de la agricultura. No, es el clima, como bien dijo Paula. ¿Por qué? Porque aquí tenemos sol gran parte del año, tenemos la humedad ideal para que la calidad del güiro no se reseque tanto y se fragmente, y el bajo costo, porque esto se tiende en la playa y se deja ahí a secar. Entonces, es el clima, las condiciones ambientales lo que hace que Atacama sea la principal región que extrae güiro. Y ojo, este dato lo saqué de un artículo científico y no considera el tráfico ilegal, que esto lo tenemos a pie de playa. De hecho, donde está Atacama Diving, el centro de los colegas, ahí extraen güiro de manera ilegal. De hecho, cuando hicimos este evento, estábamos cruzando los dedos, los dedos para que la gente no viera y que el gallo que pescaba, a pesar que no dijimos nada, él cachó la jugada y se abstuvo de estar haciendo faena, porque imagínense, puta, hablando de conservación de güiros y el güiro ahí tirado. Pero es un problema muy, muy grande que hay en la región. Y bien, aquí ya estamos terminando. Y les mencionaba, cuando nosotros tenemos nuestro bosque de kelp sano, lindo, con los chungungos y nuestros pejeperros, tenemos un sistema en equilibrio. Cuando nosotros removemos de forma natural o artificial por sobrepesca a los depredadores, vamos a generar una alteración en la cadena trófica, en el cual esta eliminación de ciertas especies va a beneficiar a otras, incrementando sus abundancias. Por lo tanto, se genera una competencia por espacio. Recordemos, como ya les mencioné, que el güiro requiere espacio físico, el fondo. Pero cuando hay más erizos, el erizo es el principal depredador y competidor por fase, un cambio en el ecosistema en el cual nuestros bosques de güiro, y como pueden observar, aquí ya vemos un cambio de fase, donde tenemos
un bosque de Weir, este es en la costa de Inglaterra, y ¡blum! Desaparecen y tenemos estos desiertos de erizo, como pueden observar. Entonces, hay una competencia por el y aparte que está sabroso porque está tiernito. Entonces, hay un cambio de fase. Adicionalmente, los güiros se ven amenazados por un fenómeno que se llama las ondas de calor. Las ondas de calor van a ser fenómenos oceanográficos de gran escala que calientan la temperatura superficial del mar por periodos prolongados. Este calentamiento va a generar que nuestro kelp empiece a tener un estrés, hasta llegar a un punto en el cual, más o menos a los 23 grados, genera la mortalidad y va a haber un cambio de fase de kelp a algas o un arrecife de turf, lo que es algas como tapetitos. Y ya no hay vuelta atrás. Pero si no se supera este umbral, aquí podemos ver una reversión de la fase en el cual nuestro sistema, a través de la resiliencia, puede regresar a su estado original. Pero si esto no ocurre, hay un cambio de fase y nuestro bosque de agüero se ha ido. Y bien, ya para finalizar, no todo es pesimismo, no todo es tragedia, siempre queda el poder hacer investigación para poder generar información que nos permitan tener mejores medidas de gestión y manejo de los recursos. Aquí el problema no es no extraer los recursos, sino extraerlos de una forma que sean sostenibles, que sean una forma que nos permita mantener nuestros ecosistemas, que continúen los diferentes procesos ecológicos y que además nos permita permanecer en la zona. Porque al final, si nosotros acabamos con esto, tenemos inundaciones, tenemos tormentas con mayor impacto, se inunda la casa de la playa, cuando venga el tsunami, no hay barreras físicas que atenúen la energía de las olas, de las mareas, etcétera. Y bien, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o duda, ya saben que es todo oídos, todo platicable y espero que les haya gustado la charla. Grazie mille.